Apreciados hermanos, vamos a continuar con nuestra meditación sobre Éxodo, el capítulo 20, el versículo 17. Estas amonestaciones contra la avaricia que tenemos en la palabra de Dios. Vamos a leer de nuevo este texto en Éxodo 20, 17. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Vamos a complementar este texto y la explicación en el Nuevo Testamento, en la carta a los Hebreos, el capítulo 13, el versículo 5. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él, el Señor, dijo, no te desampararé ni te dejaré. Aquí tenemos la recomendación que nuestras costumbres tienen que ser sin avaricia, pero también tenemos la hermosa promesa del Señor que dijo, no te desampararé ni te dejaré. Para comprender mejor, vamos a tomar un ejemplo de uno de los peores reyes que tuvo Israel. Y vamos a leer solamente unos 16 versículos en el capítulo 21 del primer libro de los Reyes. El primer libro de los Reyes, capítulo 21. Dice así la palabra de Dios. Pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía allí una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Y Acab habló a Nabot diciendo, dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cercana a mi casa. Y yo te daré por ella otra viña mejor que esta, o si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero. Y Nabot respondió a Acab, guárdeme Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Y vino Acab a su casa triste y enojado porque la palabra de Nabot de Jezreel le había respondido diciendo, no te daré la heredad de mis padres. Y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió. Vino a él su mujer Jezabel y le dijo, ¿por qué está tan decaído tu espíritu y no comes? Él respondió, porque hablé con Nabot de Jezreel y le dije que me diera su viña por dinero o que si más quería le daría otra viña por ella. Y él respondió, yo no te daré mi viña. Y su mujer Jezabel le dijo, ¿eres tú ahora rey sobre Israel? Levántate y come y alégrate, yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Entonces ella escribió cartas en nombre de Acab, y las selló con su anillo y las envió a los ancianos y los principales que moraban en la ciudad con Nabot. Y las cartas que escribió decían así, proclamad ayuno y poned a Nabot delante del pueblo, y poned a 2 hombres perversos delante de él, que atestiguen contra él y digan, tú has blasfemado a Dios y al rey, y entonces sacadlo y apedradlo para que muera. Y los de su ciudad, los ancianos y los principales que moraban en su ciudad, hicieron como Jezabel les mandó, conforme a lo escrito en las cartas que ella les había enviado. Y promulgaron ayuno y pusieron a Nabot delante del pueblo. Vinieron entonces 2 hombres perversos, y se sentaron delante de él, y aquellos hombres perversos atestiguaron contra Nabot delante del pueblo, diciendo, Nabot ha blasfemado a Dios y al rey. Y lo llevaron fuera de la ciudad y lo apedrearon y murió. Después enviaron a decir a Jezabel, Nabot ha sido apedreado y ha muerto.
Cuando Jezabel oyó que Nabot había sido apedreado y muerto, dijo a Acab: levántate y toma la viña de Nabot de Jezreel, que no te la quiso dar por dinero, porque Nabot no vive, sino que ha muerto. Y oyendo Acab que Nabot era muerto, se levantó para descender a la viña de Nabot de Jezreel, para tomar posesión de ella. Que el Señor bendiga su palabra a nuestro corazón. Recomendaría a mis hermanos continuar con la lectura de este capítulo 21 hasta el final, porque van a encontrar cosas maravillosas con la presencia de quien menos esperaba ver a Acab allí cuando descendió a tomar posesión de la viña de Nabot. Encontraría con el profeta Elías. ¿Qué cosa? Yo me pongo a pensar sincera y llanamente así: ¿qué cuenta darán a Dios los principales sacerdotes, o digo los principales ancianos del pueblo donde moraba Nabot? ¿Qué cuenta darán a Dios esos dos testigos falsos, perjurios, que atestiguaron falsedades contra un humilde hijo de Dios? ¿Qué cuenta darán a Dios aquellos que en medio del pueblo de Dios actúan de esa manera infame para destruir a un hijo de Dios, para dañarlo, para quitarle lo que tiene? Pero qué dichosos son aquellos hijos de Dios que no venden lo que para ellos es el precioso tesoro que Dios les ha dado, su palabra, y no la traicionan, aunque estén en la mayor necesidad económica. Son fieles a los principios de la palabra de Dios. No codiciarás. Acá el malvado rey que se vendió a hacer lo malo, incitado por su perversa mujer Jezabel, fue dominado y arrastrado por la codicia a cometer un crimen atroz. Es que así termina. Hermano querido, tenemos que hacer un alto en la vida, reflexionar. Tenemos que aprender a conformarnos con lo que Dios nos da. Y si Dios nos sigue dando y bendiciendo sin que nosotros tengamos avaricia ni codicia, es una bendición de Dios, y lo que Dios bendice permanece. Y lo que Dios bendice trae gozo al corazón del redimido. No le trae remordimientos de conciencia, ni le trae consecuencias que arrastren su vida a la amargura. Este rey fue dominado por la codicia y cometió el crimen que acabamos de leer. Nabot, no por deslealtad o por irreverencia al rey, que no quiso venderle ni aceptar el cambio, la transferencia de la viña, sino por obediencia a la palabra de Dios y su fidelidad en honrar a sus padres, por eso se negó a satisfacer la codicia del rey. Pero ¿cuál era el motivo? ¿Cuál era la razón? El principio que dominaba la vida de Nabot para no querer entregar al rey ni por plata ni a cambio de otra viña mejor. No quiso vender esa heredad. ¿Cuál era? Lo que está escrito en la palabra de Dios en Números, el capítulo 36, versículo 7, dice: la heredad no sea traspasada. Cada uno de los hijos de Israel estará ligado a la herencia, a la heredad de sus padres. Este principio defendía Nabot. Este rey malo desatiende estas razones escriturales y bíblicas, estas razones que daba Nabot, y consigue lo codiciado de su corazón, consintiendo en el horrible crimen
que se comete contra Nabot. Y así llega a ser figura, este rey llega a ser figura de aquellos malvados labradores que queriendo tomar la viña dijeron en la parábola de los labradores malvados en Marcos capítulo 12, el versículo 7. Queriendo apoderarse de la viña dijeron, venid, matémosle y la heredad será nuestra. Y logran matar al heredero fiel. Ya aquí nos vamos a ver lo que dice las Escrituras. Esa parábola de los labradores malvados, cuando el Señor habla del hijo del dueño de la viña, está hablando del Señor Jesucristo. Y los labradores malvados, la viña, Israel, logran matar al heredero fiel y obediente a su padre y a su palabra. Pero además, Acab llega a ser figura de otros tiempos más modernos, que el apóstol Pedro señala en su segunda carta, capítulo 2, versículo 3, cuando dice que por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. ¿Cuántos creyentes que iban bien, caminaban bien, fueron engañados por estos sinvergüenzas que con avaricia, con palabras fingidas, quebraron esos corazones ingenuos en su simplicidad, convirtiéndolos en mercadería? Hermano y hermana, no dejes que nadie te utilice como mercadería para enriquecerse y hacerte traicionar la doctrina y la fe que tú has recibido del Señor. Esto lo hacen hoy los perversos con el fin malvado de procurarte y de procurar despojar a todos los fieles de la fe que dice Judas en su epístola, en el verso 3, la fe que ha sido una vez dada a los santos. ¿Qué es esa fe? Es el cuerpo de verdades, es la doctrina, es la enseñanza de la palabra de Dios. Y te digo, hermano, después del perdón y la salvación que el Señor nos ha dado como preciosos valores, Dios nos ha dado una herencia de más valor que nosotros cuidamos. Es la doctrina, es la enseñanza, es la fe. Contendamos eficazmente para guardar ese tesoro. Dios nos va a pedir rendición de cuentas en el tribunal de Cristo de toda la luz que hemos recibido, de toda la enseñanza. No traicionemos, hermanos. Qué triste es ver creyentes, cristianos mutantes. Un tiempo transitan por el sendero de la obediencia a la doctrina, luego cambian cuando se presentan mejores situaciones económicas, cuando los perversos, los pícaros tratan de cambiarlos. ¿Cómo eras tú al comienzo, hermano, hermana? ¿No es verdad que al comienzo, hermana, te cubrías la cabeza en todas las reuniones y bien cubierta tu gloria, tu cabeza? Han pasado los tiempos. ¿Sigues haciendo lo mismo? ¿O circunstancialmente te cubres la cabeza? No solo hablaríamos de eso, sino de todo lo que concierne a la sana doctrina. Si bien es cierto que Acán es una figura de los codiciosos, también es cierto, triste y lamentable, que existan personas que venden la verdad por un regalo que se les hace. ¿Cómo? Sí, Señor. Hay creyentes que venden la verdad por un regalo o por una situación de mejoría económica. Otros lo hacen por un plato de comida, como Esaú. Lea la historia en Génesis 25, versos 30, 31 y 32. Esaú
vendió su bendición de ser el hijo primogénito por un plato de comida. Y la palabra de Dios lo califica en Hebreos el capítulo 12, versículo 16, como un profano. ¿Qué es un profano? Un profano es alguien que traspone el umbral, que entra o va pisoteando el derecho, pisoteando en este caso la palabra de Dios. El Señor nos guarde, queridos hermanos, en fidelidad a su palabra, y que la necesidad material no nos lleve a entregar los tesoros, la doctrina del Señor, como hizo un día el rey Ezequías. Lean la historia en el segundo libro de los Reyes, capítulo 18, en los versos 13 al 16. Cuando Sennacherib lo amenazó, el rey asirio, el rey Ezequías le ofreció todo el oro y la plata, y el otro le puso condiciones y cantidades. Desmanteló el templo, entregando el oro y la plata para estar bien con el enemigo. Que Dios nos ayude a entender, hermano. Lleva todo esto al orden, al plano espiritual. Revisa tu vida, tu comportamiento como hijo de Dios desde el día de tu conversión. ¿Hemos permanecido fieles a la palabra o la hemos ido abandonando, pisando y haciendo cambios, intercambios, transferencias y cambalaches con la doctrina del Señor? Que Dios nos guarde.